Listo, ahora sí. Ya comenzamos nuestra clase con Pre-3 el día de hoy. ¿Ok? Vamos a comenzar nuestra clase. ¿Y qué es lo que tenemos para el día, para el día de hoy? ¿Cuál es el menú de hoy, como se diría? ¿Cuál es? En este caso, lo que vamos a tener, ¿ya? Vamos a tener con ustedes, va a ser lo referente a... Mira. Ahí está. ¿Qué es esto, profesor? Todo comienza con el virreinato del Perú. Todo comienza con el virreinato del Perú. Todo comienza con el virreinato del Perú. ¿Está bien? A ver, recordemos. Mira, le voy a estar preguntando, atentos a sus micrófonos y atentos a los audífonos. Tú sabes que se dio la expansión europea. La expansión europea no es otra cosa más que los viajes de Cristóbal Colón. Esa es la primera parte. Los viajes de Cristóbal Colón. Los viajes de Cristóbal Colón fueron 4 y fueron autorizados por los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ellos le dieron permiso a Colón para realizar sus viajes, mediante un documento llamado la Capitulación de Santa Fe. Colón hizo 4 viajes y llegó a América. Sin saber que había llegado a América, murió, porque él pensaba que había llegado a las Indias Occidentales. Él pensó que había llegado a las Indias Occidentales, simple. Y entonces, él agarra y llega a esta tierra, llega a la isla de Guananí, San Salvador, Cuba, Juana, etcétera, Haití, la Española, llega a Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, las costas de Venezuela, llega a varios lugares de Centroamérica. Luego los españoles siguen viniendo y llegan a Panamá. Hernán Cortés se va a dominar el imperio azteca. Hernán Cortés domina el imperio azteca, por si acaso, y forma ya un virreinato, que es el primer virreinato de toda América, es el primero de todos, ¿ah? El primer virreinato de toda América, que se funda ya en México, es el virreinato de Nueva España, por si acaso. Nueva España. Ya después vendrá el virreinato del Perú. El primer virreinato que se forma es Nueva España, donde antes estaba el imperio azteca. Donde antes estaba el imperio azteca. ¿Está bien? Donde antes estaba el imperio azteca. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos. Ahora, luego de eso, comienza a colonizar tierra firme, o sea, ¿cómo se dice? A comenzar a explorar tierra firme. Tierra firme era todo el territorio continental que recién estaban conociendo los españoles. Y en esa colonización en tierra firme, adivina quién aparece queriendo llegar a esta zona. A ver, ¿quién aparece? Dímelo, por favor. ¿Quién Francisco aparece? Pizarro. Francisco Pizarro. Exacto, correcto, muy bien. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro aparece. Quien se junta a otros, ¿ah? A Diego de Almagro, a Hernando de Luque, al gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, y al financista, al que puso la plata, al adinerado, llamado Gaspar de Espinosa. Se juntan, y ellos forman, ¿me entiendes? Lo que serán la empresa de Levante. Eso se irá llamado, pues, los viajes de Pizarro, pues. Los viajes de Pizarro, que fueron 3, por cierto. Que fueron 3, por cierto. Que fueron 3, por cierto. ¿Está bien? Eso es, fueron 3. Entonces, fueron 3 viajes. Entonces, eso es lo que vamos a tener en un primer momento. Fueron 3 viajes. El primero fue un viaje del fracaso. No pasó nada. El segundo fue un viaje, como se dice, pues, explorador. Porque en ese segundo viaje lograron encontrar el Tahuantinsuyo. En el segundo, ¿ah? En el segundo. No vayas a pensar que en el tercer viaje recién conocieron el Tahuantinsuyo. No. En el segundo viaje ya llegaron al Tahuantinsuyo. Los españoles llegaron cuando acá estaba gobernando ¿cómo se llama? Huayna Cápac. Por eso ocurre esa situación siguiente. Esa situación en la cual se dice, pues, eh, ¿cómo se dice? Los chasquis fueron
a noticiar al Inca de que habían llegado los españoles. ¿Me entiendes? De que habían llegado los españoles. Fueron a noticiarlo. Fueron a decirle. ¿Me entiendes? Fueron a decirle. Y entonces, cuando le fueron a decir, ¿qué pasó? Cuando le fueron a decir, ¿qué pasó? No solamente llevaron la primera información, sino también le llevaron las primeras enfermedades. Por eso Huayna Cápac murió. Su hijo también. Y por eso comenzó la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Y en esa guerra civil entre Huáscar y Atahualpa fue aprovechada por Pizarro, ¿para qué? Para darnos la estocada final. Vino con la capitulación de Toledo y nos dominó totalmente. Nos dominó totalmente. Tomaron el Tahuantinsuyo, mataron al Inca Atahualpa. Los indígenas trataron de resistir con los incas de Vilcabamba. Y los españoles también se pelearon entre ellos por el poder, pero no les valió de nada. No les valió de nada. No les valió de nada. Porque al final, ¿qué cosa? La corona española se va a imponer. Se va a imponer totalmente. La corona española se va a imponer totalmente. Y esa corona española se va a imponer totalmente, ¿ya? Se va a imponer totalmente cuando se dé, por ejemplo, ¿qué cosa? Cuando se dé ya el virreinato del Perú. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Mira, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Mira, te he dicho, toma en cuenta lo que está resaltado. El concepto de virreinato del Perú. ¿Qué es el virreinato del Perú? Es un sistema político de gobierno. Es un sistema político de gobierno instaurado por la corona española en sus colonias de América. En otras palabras, es una forma de gobierno que trajeron los españoles para acá. Es una forma de gobierno. ¿Es la primera forma de gobierno? No. La primera forma de gobierno que trajeron los españoles es bastante fácil. Las gobernaciones. Gobierno, gobernaciones. Así es. Este es un sistema de gobierno que trajeron después. Este es cuando ya España decide controlar directamente todo esto. Directamente. Porque, o sea, ¿cómo es controlar directamente? Poner a tu representante, pues. ¿Quién es tu representante? El virrey. ¿Y tú qué eres? Rey. El rey tiene su virrey. Ahí está. De esa manera es. El rey tiene su virrey. Así funciona. Por si acaso. ¿Está bien? Eso es. Ahora, ¿qué más, profesor? Otra cosa más que tienes acá que tomar en cuenta es la creación. La creación mediante las nuevas leyes de Indias de 1542. Mediante las nuevas leyes de Indias de 1542. Eso es cierto. Las nuevas leyes de Indias de 1542. ¿Promulgadas por quién? Por el rey Carlos I. Carlos I, por si acaso. Rey Carlos I. ¿Carlos I de qué? De España. Que a la vez era ¿qué cosa? Carlos V. A la vez era Carlos V. Profe, no entiendo. O sea, ¿era Carlos I y Carlos V? ¿Correcto? Carlos I y Carlos V. Así es. A ver, profe. A ver. El documento con el cual se crea el virreinato se llama Nuevas Leyes de Indias. Correcto. Se promulgó en 1542. Correcto. ¿Quién era rey? Carlos I o Carlos V. Correcto. Carlos I porque así lo llamaban en España. Pero ese Carlos I también era llamado Carlos V en Alemania. Era Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Es la misma persona. Pero el título, primero, quinto, eso depende del territorio donde está él gobernando. Ah, ya, ok, así es. Listo, ya está. Ahora, otra cosa más. Ya está el concepto y ya está la creación. Ya está el concepto y la creación. ¿Cómo se llama el documento? Nuevas Leyes de Indias, de 1542. Solamente eso tienes que saber. Nuevas Leyes de Indias de 1542. Profesor, ¿y por qué dice Reales Ordenanzas de Barcelona? Ah, porque se dio en Barcelona. Nada más. Pero tú tienes que saber lo primero. Nuevas Leyes de Indias. ¿Está bien? Eso tienes que saber principalmente. Eso es lo que tienes que saber principalmente. Incluso acá, ya, para que no haya confusión, borrador. Ahí está, listo. Lo de amarillo es lo que quiero que sepas. Ya te he dicho. Eso es lo que me vas a pasar el cuaderno. Bien, ¿y cómo era el virreinato? Así, mira, ve. Todo esto que ves acá, todo eso era el virreinato del Perú. Acá está, mira. Virreinato del Perú. Todo eso. Acá se llamaba Gobernación de Venezuela, acá se llamaba Regiones No Conquistadas. Entonces, todo eso era Perú, profesor. Todo eso era Perú, ¿Y cómo nos achicamos, profe? Es que mira, cada vez que España
O sea, pasaban los años, ¿ya? Y cada vez que España quería controlar mejor las cosas, tú sabes que hay una frase que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, mientras tu espacio sea más grande, es más difícil poder controlarlo. Por lo tanto, ¿cuál es la lógica que aplicas? Ah, si yo achico el espacio, controlo más. ¿Sí? Si yo achico el espacio, controlo más. Esa es la lógica que sacan. Si yo achico el espacio, controlo más. Por lo tanto, ¿qué hago? Creé nuevos virreinatos. Eso lo vamos a ver después todavía. Pero se crean nuevos virreinatos. Virreinato de Río de la Plata, virreinato de Nueva Granada. Y así, poco a poco, comenzamos a perder territorio en los casi 300 años de dominación española. Así fue. Entonces, profe, si no ¿cómo se llama? No hubieran vendido eso, o sea, achicado el espacio, ahorita en la actualidad, así sería Perú. Claro, claro. Y mira, eso lo que tú dices es cierto. Y además, mira, ¿qué dice acá en lo amarillo? ¿Qué dice acá en lo amarillo? Acá. ¿Qué dice? Regiones no conquistadas. O sea, ¿quién ganaba ahí? El que lo conquistaba. El que lo Sí, conquistaba. ¿Y quién ganó? Brasil. ¿Y en Brasil qué idioma hablan? Portugués. ¿Por portugués, qué? Portugal. Porque Portugal tenía estos dominios de aquí, Portugal lo tenía, y comenzaron poco a poco Sí. a meterse, 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 y te agarraron todo lo amarillo. Así funcionó el virreinato, muchachos. Así funcionó. Ahora, Y ahora Brasil está grandote, oh. exacto, por eso te digo que Portugal dominó todo esto y eso es Brasil, país más grande del mundo. ¿Ok? De esa manera. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me dicen por acá? A ver, ¿qué me han dicho? Profe, ¿y el morado? Ah, el morado. El morado es gobernación de Venezuela. Lo que pasa es que, te dije, antes de llamarse virreinatos, se llamaban gobernaciones. Y había gobernación de Venezuela, gobernación de Nueva Castilla, gobernación de Castilla del Oro, gobernación de Nueva Andalucía. Son como el inicio del dominio español. Ponían gobernaciones. Ese es el inicio. ¿Ya? Ese es. Y es por eso que acá había gobernación de Venezuela. Aquí, vamos con la organización política. Escúchame bien, ¿ah? Vamos con la organización política. O sea, ¿cómo era la estructura política? Por ejemplo, ahora tenemos un presidente, ministros. Eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué había en ese periodo del virreinato? Mira, había un rey. El rey era la máxima autoridad de España y sus colonias. Máxima autoridad. Estaba en España. Tenía una monarquía hereditaria para su hijo, absoluta, todo el poder, y despótica, lo que él decida se hace. 10 reyes gobernaron América en los 3 siglos de coloniaje, ¿no? De colonia, de virreinato. Y eran de 2 dinastías, los Habsburgo y los Borbones. Dinastía Habsburgo de Austria, dinastía Borbón de Francia. Pero ambas, Austria o Francia, eran reyes, familias, reyes que estaban gobernando España. España. De 2 dinastías, 2 familias dinásticas. Es como decir 2 orígenes, algo así. Eso es, del rey, que es una autoridad metropolitana. ¿Por qué es metropolitana? Porque está en la metrópoli. ¿Qué significa que estar en la metrópoli? Estar en España. Eso significa. ¿Ok? Ya está. Primera autoridad metropolitana. Segunda autoridad metropolitana, el Consejo de Indias. ¿Cómo se llamaba todo lo que habían encontrado? Las Indias. ¿Que no era América, profesor? No era América. Ellos no sabían que era América. Ellos pensaban que eran las Indias Occidentales. Ellos pensaban que eran las Indias Occidentales, por si acaso. ¿Ok? ¿Ya? Profe, ¿cómo hacían para escoger al rey si eran dinastías? Lo que pasa es que, mira, el padre dejaba a su hijo. Es de una misma familia. Pero llegó un momento en que uno de esos reyes
No tuvo descendencia. Como no tuvo descendencia, no había quien se encargue del poder. Como no había quien se encargue del poder, las demás familias comienzan a reclamar su derecho a que ellos también quieren, ¿qué cosa? Gobernar. ¿Sí o no? También quieren gobernar. Así es. Reclaman ese derecho de que también quieren gobernar, pues. ¿Me entiendes? Y entonces una de esas familias se impone a la anterior. Los Borbones se imponen a los Habsburgo. Y es por eso, ¿qué cosa? Que pueden cambiar de dinastía. Solo por el hecho de que uno de los reyes no deja descendencia. No pudo tener hijos. Eso lo vamos a contar en la siguiente clase, reformas borbónicas. Pero muy buena tu pregunta, por si acaso. ¿Qué más, profesor? Otra institución metropolitana, la Casa de Contratación de Sevilla. Profesor, ¿qué significa que sea metropolitana? Metropolitana significa que está en la metrópoli. Que está en la metrópoli, que está en España. Eso significa. Que está en la metrópoli, que está en España. O sea, cuando yo te diga autoridades metropolitanas, tú me vas a decir, son las autoridades que están en España, en la metrópoli. La metrópoli es el centro del poder. Y acá, ¿cómo se llaman las autoridades que están acá? Autoridades locales. Acá se llaman autoridades locales. Las que están allá en España se llaman autoridades metropolitanas y tienen relación con nosotros, porque somos los dominados. Por ejemplo, cuando dice acá, Consejo de Indias, gobernaba América en reemplazo del rey, nombraba virreyes y otros funcionarios. Eso hacía aquí en el Consejo de Indias, que era de carácter político. ¿Ok? Carácter político. Y acá, la casa de contratación. La casa de contratación, por si acaso, es controlaba el comercio entre América y España, así como los precios de los fletes, no de los atracos. Atraco significa que, o sea, cuando tú agarras y te quedas en un puerto. Cobraba las averías, o sea, las averías es un impuesto, por si acaso, es un impuesto que se cobra a los barcos que llevan mercadería. Estas tres instituciones son metropolitanas, o sea, están en España. El Consejo de Indias se encarga básicamente de cuestiones políticas. En cambio, la Casa de Contratación de Sevilla se encarga de las cuestiones económicas. Y el rey, pues, la máxima autoridad. Así de simple, nada más. Rey, Consejo de Indias, Casa de Contratación son autoridades metropolitanas. Están en la metrópoli, están en España y tienen relación con nosotros. En cambio, las autoridades locales son estas de acá, las que van a estar con el color verde. El virrey, representante directo del rey. Máxima autoridad del virreinato. ¿Cuántos virreyes tuvimos en los casi 300 años de dominación? Varios. 40 virreyes. Y un virrey no te gobernaba 3 años, 5 años, 2 años, o como un presidente. Un virrey gobernaba hasta que el rey quisiera. Ajá. Hasta que el rey quisiera. Si el rey dice se queda 20 años se queda ese virrey. Si ese rey dice lo sacan en menos de un mes, lo sacan en medio de un mes. Así de simple. Esos son los virreyes. ¿Está bien? Esos son los virreyes. Las autoridades políticas son las que están ya sea en España o ya sea en América. Las que están en España lo hicimos de color, ¿qué cosa? De color amarillo. Ahí están. Son las autoridades, en este caso, las autoridades ya metropolitanas. ¿Por qué se llaman metropolitanas? Porque están en la metrópoli. ¿Qué significa que están en la metrópoli? Que están en España. Punto. Se acabó. Ahora. Estas que ves ahora son las autoridades locales, las que te dije que van a estar de color verde. El virrey, máxima autoridad del virreinato, representante directo del rey. Las audiencias, también denominadas reales audiencias.
audiencias o reales audiencias, ¿no? La real audiencia. ¿Qué es un tribunal de justicia? Ok, tribunal de justicia. ¿Ya? O sea, es el máximo tribunal de justicia. Y te digo algo, está conformado por los oidores. ¿Quiénes son los oidores? Jueces. Si te preguntan por los oidores, jueces. Oidores, jueces. Nada más. Los oidores son los jueces. ¿Está bien? Listo. Los corregimientos son las autoridades consideradas las más abusivas de la colonia. Las más abusivas de la colonia. Dice, circunscripciones territoriales, o sea, territorios, en que se dividió una audiencia. O sea, de la audiencia vienen los corregimientos. Función, corregir el abuso de los encomenderos sobre los indios. La verdad, que ellos abusaban sobre los indios. El corregidor era el que cobraba el tributo al indígena. Era el que lo obligaba a ir a trabajar a la mita minera, a la mita obrajera. Y era el que le vendía cosas sin sentido al indígena. ¿Qué cosas? Baratijas, chucherías. Le vendía, por ejemplo, zapatos, vestidos, guantes, sombreros, cintas, vino, etc. Cosas que no le valía al indígena. ¿Entiendes? Pero que lamentablemente tenía que comprarlo de manera obligatoria, porque si no, el corregidor lo podía, ¿qué cosa? Castigar. Látigo. Látigo para el indígena. Eso hacían los abusivos corregidores. Por eso se convirtieron en los más odiados. Y como fueron los más odiados, en algún momento de la historia virreinal, fueron cambiados. ¿Por cuál? Por las intendencias. Intendencias. Por eso dice acá. ¿Qué dice acá? Claramente dice, creados en reemplazo de los corregimientos. ¿Qué se creó en reemplazo de los corregimientos? Las intendencias. Acá lo dice claramente. ¿Está bien? Ahí lo dice claramente. Ya está. ¿Qué más, profesor? Caciques. Los caciques son los que en el virreinato, discúlpame, en el Tahuantinsuyo, en el incanato, se llamaban curacas y eran jefes de un ayllu. El curaca de tiempos incaicos ahora en el virreinato se llama cacique. ¿Y qué es el cacique? El gobernante de un pueblo de indios. Gobernante de un pueblo de indios. Gobernante de un pueblo de indios. ¿Está bien? Incluso los caciques tenían mejor preparación que cualquier otro. Mejor preparación que cualquier otro. Mejor preparación que cualquier otro. Así de simple. Mejor. ¿Entiendes? Mejor preparación. Había colegios para caciques. Había colegios para caciques. ¿Está bien? Había colegios para caciques. ¿Qué más, profesor? Los cabildos. Y los cabildos también es autoridad metropolitana. Es la única autoridad, por si acaso, que todavía sigue, todavía existe desde la época virreinal. O sea, el cabildo sí continúa, el cabildo sí sigue, el cabildo todavía existe. Profe, pero yo no he escuchado cabildo. Claro, es que no lo has escuchado, ¿por qué? Porque tiene otro nombre, pues. Tiene otro nombre. En este caso, ¿cómo se llamaría? Las actuales municipalidades. Municipalidades. Por eso dice claramente acá, cabildo, gobierno de las ciudades actuales, municipalidades. Gobierno de las ciudades, actuales municipalidades. Punto, ya está ya. Eso es lo que hay. ¿Está bien? Listo, eso es lo que tenemos por si acaso. Eso es lo que tenemos. Ya está. A ver, ¿qué más, profesor? Listo. Todo lo que hemos visto, mira, es organización política. Mira por acá, organización política. Explicado uno por uno. No te olvides de eso. Vamos a la organización social. La organización social voy a explicarlo de dos maneras. ¿Ok? Porque hay muchísimas maneras de explicar cómo es el virreinato de manera social. Hay muchísimas maneras. ¿Ok? Pero vamos a comenzar con esta de acá, mira. Primero.
En la organización social existe, por si acaso, dos repúblicas. Así se va a denominar. Dos repúblicas. ¿Ok? Dos repúblicas. Profesor, ¿a qué se refiere con dos repúblicas? Me refiero a dos formas de dividir la sociedad. Por ejemplo, había república de, son dos, ¿no? Indígenas, o sea, los indígenas tienen sus propias leyes, tienen sus propias normas, ¿ok? República de indígenas, sus propios deberes, sus propios derechos, y solamente es para indígenas. Y el otro es la República de Españoles, la República de Españoles, donde los españoles peninsulares son los que tienen deberes, tienen derechos. Españoles peninsulares tienen deberes, tienen derechos. Los españoles peninsulares, los criollos, por ejemplo. ¿Los criollos qué cosas son? Los criollos son los españoles americanos, o sea, son los hijos de españoles nacidos en América. Hijos de españoles nacidos en América. Papá y mamá español, entiende bien. Hijos de españoles nacidos en América. Eso es. ¿Está bien? O sea, ¿cuál es la diferencia, profesor, entre el español y el criollo entonces? Su lugar de nacimiento. La verdad que es su lugar de nacimiento, o sea, porque el español nació allá en la península ibérica, en España, en Europa, y el criollo nació en América, nada más, es la única diferencia. Porque ambos, tanto español como criollo, su papá y su mamá son españoles. Su papá y su mamá son españoles. Ah, ya. Profe, ¿y entonces el español que se casa con una indígena? No, pues, el español que se casa con un indígena y tiene descendencia, esa descendencia es un mestizo. Ese es un mestizo. ¿Entiendes? Ese es un mestizo. Esa es otra cosa ya. ¿Ya? Esa es otra cosa. Bien, ya está ya. Listo, ¿qué más, profesor? ¿Qué más? Bien, otra cosa, a ver. Ya sabes que hay República de Indios y República de Españoles, entonces. Ya sabes que hay República de Indios y República de Españoles. A ver. A tener, ya aquí vamos a tener, por ejemplo, en este caso, a los españoles. ¿Quiénes son los españoles? Los nacidos allá, pues, en España. Virreyes, gobernadores, obispos, arzobispos, oidores de la audiencia, etc. Criollos son los hijos de españoles nacidos acá. Encomenderos, hacendados, pueden estar parte de los cabildos, etc. Mestizos, mulatos y zambos son las castas que se comenzaron a dar. O sea, las mezclas que se comenzaron a dar. Las castas, las mezclas que se comenzaron a dar. Peones, artesanos, carpinteros, albañiles, etc. Indios. Los indios son los que no se han mezclado. Los indios son los que no se han mezclado. Son los indígenas. Los indios son los que no se han mezclado. Son los indígenas. Los indios son los que no se han mezclado. Son los indígenas, por si acaso. Negros. Los negros, por si acaso, los negros, ¿ok? Los negros son los esclavos. O sea, ¿un indio es esclavo? No. ¿Un negro es esclavo? Sí. ¿Cuál es su diferencia? El indio es persona, el negro no lo es. El negro para la sociedad virreinal era un objeto parlante. Un objeto parlante. O sea, era, ¿cómo se dice? Una cosa que habla. Así de duro era. Así de duro era, por si acaso.
¿Está bien? Así de duro era. Entonces, a eso se refiere con los negros. Entonces, esto es la organización social del virreinato y además, ¿a qué se estaban dedicando? ¿A qué se estaban dedicando? ¿Está bien? ¿A qué se estaban dedicando? ¿Listo? Ya está. Ok. Listo. ¿Qué más, profesor? Mira, voy específicamente a las castas. ¿De dónde salen esas castas? ¿De dónde salen esas castas? Esas castas salen de aquí, mira. Grupo resultante de la mezcla de diversas razas. Ahí está. Es el resultante de la mezcla de diversas razas. Por ejemplo, voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener en este caso, por ejemplo, el mestizo, español e indígena. Español e indígena. Unión de español e indígena. Si se une un español y una indígena, automáticamente eso es ¿qué cosa? Eso es mestizo. Automáticamente, eso es mestizo. ¿Ok? O mestiza si quieren. Mestizo o mestiza. Profe, ¿necesariamente tiene que ser varón español y mujer indígena? No, no necesariamente. Que sea español o española o que sea indígena, varón o mujer, da lo mismo. Igual es mestizo. La unión de ambos, sale el mestizo. De la unión de ambos, sale el mestizo. ¿Me entiendes? De la unión de ambos. Ahora, ¿por qué entonces pone varón español y mujer indígena, profesor? Porque era la mayoría de veces que sucedía así. O sea, la mayoría de veces los varones eran españoles y las mujeres eran indígenas. Por eso, ¿qué cosa? Por eso, por ejemplo, Pizarro tuvo su hija, una mestiza. Pizarro estuvo con una india panameña y tuvo su hija. ¿Y sabes cómo se llamó la hija de Francisco Pizarro? Isabela o... No, Se me llamó recuerdo un nombre Francisca raro. Pizarro. Ah, Francisca. Ajá. Francisca Pizarro. No, profe, mentira. Te apuesto que sí. Búscalo después si quieres. Búscalo, no te miento. Y sabes que Diego de Almagro tuvo también su hijo con una india panameña, con una india también de la zona centroamericana. Y adivina cómo se llamó este No, mestizo, no lo diga, profe, no lo hijo diga. de Diego de Almagro. Facilito, facilito. Se llamó, Diego de Almagro. correcto, Diego de Almagro, al igual que su padre. Pero para no confundirlo, Hermoso, le pusieron un apelativo. hermoso. El mozo, correcto, el mozo. ¿No? Esa palabra es antigua. Por eso a veces cuando antes ibas con tu mamá de repente al mercado, con tu papá, con tu tío, con tu abuelo, o salías por ahí, y a veces, no sé, se encontraban de repente con el vecino, con la vecina, y te decían, pues, oye, mira, qué buen mozo está tu hijo. Qué buen mozo. ¿A qué se refiere qué buen mozo? ¿Que es servicial? No, buen mozo significa joven. ¿No? Qué buena moza tu hija. Ya, jovencita. A eso se refiere el mozo, el moza. Por eso era Diego de Almagro el viejo y Diego de Almagro el mozo. Así era, por si acaso. ¿Qué más, profesor? Las castas, ¿de dónde salen? Si tú quieres un mulato, unes un español y un negro. Un español y negro, mulato. Eso te voy a preguntar de todas maneras, ¿ah? Un español y un negro, mulato. San Martincito. San Martincito. Si un negro con un indígena, negro con indígena, ¿qué sale? Negro con indígena, Sambo. Negro con indígena, Sambo. Era incluso la mezcla prohibida. La mezcla prohibida. ¿Sabes por qué? Porque tenían temor al Sambo. ¿Por qué le tenían temor al Sambo, profesor? Porque el Sambo Es en el era diablo, alto, creo. alto, agarrado, corpulento. ¿Me entiendes? Físicamente era temible, a eso se refiere. Físicamente era temible. ¿Ok? ¿Y un español y un mestizo qué es un castizo? A ver, profe, un ratito, un ratito. A ver. Mestizo sale de la unión de español e indígena, ya. Ahora este mestizo se vuelve a juntar con un español. ¿Qué sale? Castizo, correcto. Castizo. O sea, es como que el más parecido y cercano al español. Pero ya mezclado. Una vez que te mezclas, ya fuiste ya. Ahora,
Otra cosa más, profesor. Otra cosa más, profesor. Otra cosa más. Le estoy preguntando por acá. A ver. Ok, Víctor. Mira, un esclavo negro traído del África puede llamársele bozal si es recién llegadito del África. Recién acaba de llegar, bozal. Ladino. Ladino es cuando ya tiene más de un año en América y habla español. Tiene más de un año en América y habla español. Cimarrón es el esclavo que llegó a una hacienda, trabajaba ahí, pero luego dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque no le gustaba ser explotado. No le gustaba ser explotado. Entonces tengo esclavo, bozal, ladino y cimarrón. Punto, se acabó. Ahí está. Ya está, ya. Esos esclavos cimarrones que se escapaban de las haciendas se iban a vivir en lugares alejados llamados palenques. Los palenques eran los refugios de los negros cimarrones. Los palenques eran los refugios de los negros cimarrones. Así funcionaba. Eso es la forma como se daba. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? La economía colonial, profesor. La economía colonial, ¿cómo es? Mira, ve, te digo. La economía colonial en este caso, tiene como principal actividad económica la minería. En segundo lugar, el comercio. La forma como obtienen riqueza, la tributación. Los tributos. O sea, lo que paga la gente. Vamos con la minería. Primero con las características relacionadas a la minería. Principal actividad económica, la minería. Acá está, ya, listo. Es la principal actividad económica. Nadie le gana a la minería. ¿Quiénes trabajaban ahí? Todos los indios, 18 y 50 años. ¿Cómo se llama su explotación? Mita minera. Y de ahí había indios sorteados, contratados, esgrimidos, etc. De eso, estos dos tienes que saber. Y de la minería, ¿cuáles eran las principales minas? Potosí. La mina más grande que ha tenido de plata. La mina más grande que ha tenido plata. Potosí. No ha habido yacimiento más grande de plata en el mundo que Potosí. Es la mina más grande de toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad. Así es. En toda la historia de la humanidad. ¿Listo? Ahora, el comercio. El comercio. A ver, vamos a poner acá con otro color. El comercio. En el comercio, ¿qué tengo, profesor? En el comercio hay un comercio exclusivista. ¿Por qué? Porque solamente se puede comerciar por puertos exclusivos. No puedes comerciar por donde tú quieras. Vas a comerciar solamente por puertos exclusivos para el comercio. ¿Ok? ¿Ya? Otro, mercantilista, porque la prioridad es la acumulación de metales preciosos. La acumulación de metales preciosos. Mercantilista, la acumulación de metales preciosos es prioridad número uno. Intervencionista, ¿por qué? Porque la corona española decide, interviene sobre el comercio americano. Ya está. Interviene por el comercio americano. Así es. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Comercio externo a través de galeones y flotas. ¿Por qué existe esto de galeones y flotas? ¿Ok? Porque existen los piratas y los corsarios. Los piratas y los corsarios. Los piratas son los que roban. ¿Ok? Para sí mismos. Los corsarios roban para otros. Así es. Y por eso se llama flotas, porque venían en grupo, galeones, porque venían con barcos de guerra. Comercio interno a partir del puerto del Callao, ese es cierto, a partir del puerto del Callao. Si tú pasabas por el Callao, ya puedes pasar por cualquier lado. Eso es, por si acaso. Tributación. Ah, bueno, acá, muchachos, acá yo no tengo la culpa, pero tienes que saber qué significa cada impuesto. Fijo, esto me lo vas a repasar y repasar en tu libro. Yo te voy a decir de esos impuestos cuáles son los que sí o sí tienes que saber. ¿Entiendes? Sí o sí. Mira, qué fácil. A ver. Con otro color. Ya está. Con otro color, a ver. Listo. Dice, tributación.
Ya está. Tributación. En este caso, ¿cuáles son los impuestos que yo debo saber, profesor? Todos acá en el salón me deben saber. ¿Qué es el tributo indígena? ¿Por qué se paga tributo indígena? Porque eres indígena, punto. Nada más, así, simple. El quinto real. ¿Qué es el quinto real? La quinta parte de la producción minera. Si tú tienes producción minera y esa quinta parte, 20%, va directamente a la corona española. ¿Ok? Eso es. El alcabala, impuesto a la compra y venta. ¿Ya? A la compra y venta, alcabala. Almojarifazgo. El almojarifazgo es el impuesto aduanero. Impuesto aduanero o arancel. ¿Ok? Impuesto aduanero o arancel. Profe, ¿puedes repetir los dos primeros? Claro, pues, Víctor. Tributo indígena. ¿Por qué pagas tributo indígena? Porque eres indígena. Porque eres indígena. Quinto real, el 20%, o sea, la quinta parte, pues el 100%, ¿cuánto es el 20%? Esto. Ahí está la quinta parte, ¿sí o no? La quinta parte de todo lo producido en minería va directamente a la corona española. Alcabala, impuesto a la compra y venta. Por ejemplo, tú compras algo, tú vendes algo, te dicen IGB. IGB es el impuesto llamado alcabala en el virreinato. IGB. Tú compras un televisor y cuesta carísimo, ¿por qué? Más que todo por los impuestos. Casi 20% de impuestos. Almojarifazgo es el impuesto aduanero, arancel. Arancel o impuesto aduanero, por si acaso. Averías, ya el cuidado de la mercadería, el diezmo a favor de la iglesia, sisa, mojonazgo. Así es. Ya está. Listo. Entonces, eso es en cuanto a la economía colonial. Minería, comercio, tributación. Y acá incluso está el mapita de cómo debes actuar. Ahí está. ¿Cómo debes actuar en base al comercio? Bueno, ¿cómo debes actuar en base al comercio? En este caso, ¿a qué nos referimos? Mira, ven por acá tú. Desde Sevilla y Cádiz venía ¿qué cosa? Venía la mercadería. ¿Hacia dónde? Hacia Cartagena de Indias, hacia Portobelo. Portobelo es la parte del Atlántico, y Panamá es la parte del Pacífico. De Panamá al Callao y del Callao podía irse a donde quieras. Donde quieras. De acá a La Habana, Veracruz, México. Y listo. Nada más. Eso era lo que hacían. Por si acaso. Eso era lo que hacían. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué más, profesor? La educación. Uy, ay, ay. La educación y la religión van de la mano. ¿Eh? La educación y la religión van de la mano. Van de la mano, totalmente. La educación y la religión. Era memorista, elitista, dogmática, o sea, la religión clásica de la época española. Absolutista, solamente se forman algunos, no todos. Todo eso. Ya está. Listo. Ese es. Todas esas características cumple. Ahora, existían colegios menores y mayores. Menores porque eran de las primeras letras, o sea, primaria, como decir primaria. Y mayores como de las segundas letras, como decir secundaria. Primaria, secundaria. ¿Está bien? Y estos eran los nombres de algunos colegios. Mira, San Pedro de Olasco, Santo Tomás, San Buenaventura. ¿Ok? De esa manera. Cada una con su orden religiosa. Universidades, de hecho. San Marcos. ¿Ok? San Marcos. ¿Ok? Eso es. Real con Victoria San Carlos, semillero de hombres que lucharon por nuestra independencia. Toribio Rodríguez de Mendoza. Lo que pasa es que el Real con Victoria San Carlos se convirtió en un lugar de conspiración, Carolina. ¿Ok? Y ese con Victoria San Carlos estuvo al mando por 30 años de Toribio Rodríguez de Mendoza, el presidente honorario de lo que después será el primer Congreso Constituyente. Pero esto es lo que vamos a tener. Características, colegios menores, mayores, universidades. Y eso que falta el colegio para caciques, ¿ah? Porque había dos colegios para caciques. Colegio El Príncipe, ¿ya? Y San Francisco Borja del Cusco. El Príncipe de Lima y San Francisco Borja del Cusco. Ahí está. Eso es lo que vamos a tener en la educación colonial, muchachos. ¿Y esto qué cosa es, profesor? Esto es lo que vas a trabajar para virreinato. Tuvo como causa de creación. ¿Qué cosa causa la creación del virreinato? ¿Qué cosa hizo que cause? A ver, tuvo como causas de su creación querer el mayor dominio de España sobre esas tierras, ¿sí o no? El mayor dominio de España sobre esas tierras, un control más directo, ¿sí o no? Claro, eso puede ser, ¿sí o no? Eso puede ser.
Organización política conformada, facilito, profesor. El rey, Consejo de Indias, virrey, intendencias, corregimientos. O sea, no hay problema. No hay problema. Sociedad, se conformó dos repúblicas. La república, mira, de indios y de españoles. De indios y de españoles. Y las castas, ¿ok? Son las mezclas. ¿Cuántos hay? Mira, ve. 1, 2, 3. ¡Qué casualidad! ¿No? ¡Qué casualidad! ¿No? Mestizo, mulato, sambo. Mestizo, mulato, sambo. Ahí está. De esa forma es. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuanto a lo que es, ¿qué cosa? Virreinato del Perú.